Comenzamos esta segunda jornada de BIOS 4 en París, donde conectamos ahora con Rolando Grandi, de la Financière de l'Échiquier. De origen boliviano, se dedica a seleccionar los mejores ingredientes para cocinar una cartera sabrosa en rentabilidades. Porque, al igual que con la inversión, nuestro siguiente ponente disfruta en la cocina cuando se pone el delantal. Y después, por supuesto, degustando también sus propias creaciones. Bienvenido, Rolando, te escuchamos. Rolando, te escuchamos. Hola a todos, me llamo Rolando Grandi y soy el gestor del fondo Échiquier World Next Leaders de la Financière de l'Échiquier. Y hoy en día estoy muy contento de estar con ustedes para presentarles este fondo que, según mi parecer, es bastante original y que tiene perspectivas a largo plazo sumamente interesantes. El fondo Échiquier World Next Leaders ha sido creado hace más de 7 años ya, en el 2013, y tiene bastante originalidad porque es un fondo a la vez multitemático que además invierte en empresas de tamaño medio. Voy a explicarles en los próximos minutos en qué consiste el fondo, cuál es nuestra filosofía de inversión, cómo identificamos las temáticas que según nosotros están cambiando al mundo del mañana y además cómo manejamos nuestro proceso de inversión para poder seleccionar estas empresas de tamaño intermediario a través del mundo. Si vemos en la presentación que hemos preparado para ustedes, podemos ver que tenemos una gama de fondos de renta variable internacional y temática que es bastante interesante, puesto que comenzó en el 2010 con el lanzamiento del fondo Échiquier World Equity Growth, que es un fondo de megatendencias, pero sobre todo focalizado en las grandes empresas, y que nos permitió en la Financière de l'Échiquier de desarrollar nuestro conocimiento de las inversiones a través del mundo. Y nace así, 3 años después, el fondo World Next Leaders, que es sumamente interesante porque, como les decía, maneja estos ambos temas, multitemático y además empresas de tamaño intermediario. Pero además, este trabajo sobre las temáticas específicas nos ha permitido, un poco 5 años después, de lanzar el fondo Échiquier Artificial Intelligence focalizado sobre la temática de la inteligencia artificial. Si vemos tal vez algo interesante, es cuáles son las características que son comunes a nuestra gestión. Esta filosofía de inversión es sumamente importante porque lo que nosotros queremos hacer son cosas que son simples, es decir, invertimos en empresas a través del mundo. Pero además, estas empresas en las que invertimos tienen 3 criterios principales. Son empresas de fuerte crecimiento que están invirtiendo muchísimo en su negocio para poder mantener este crecimiento no solo durante 1, 2 o 3 años, pero a largo plazo. Además, nuestras empresas son empresas que usualmente son líderes en su mercado, o si pensamos en el fondo World Next Leaders, son empresas que consideramos van a convertirse en los próximos líderes de nuestra economía mundial. Y también lo que nos interesa es la innovación, que vendría a ser el tercer elemento importante en nuestra filosofía de inversión. Empresas que tienen todo lo necesario para seguir invirtiendo en nuevos productos, en nuevos servicios, en nuevas actividades que les permite satisfacer a sus clientes, crecer sus mercados y entonces convertirse en estos líderes de nuestra economía mundial. Y obviamente tenemos además toda esta filosofía de inversión concentrada en un fondo de convicción. ¿Qué quiere decir esto? Que invertimos entre 25 y 35 empresas, nada más y nada menos, que son nuestras mejores ideas en cada momento y que tienen por cada una de ellas las más altas perspectivas, según nuestro análisis, de crecimiento en los próximos años. Esta filosofía de inversión, entonces, tiene, si la vemos en el fondo Next Leaders, permite, yo creo, de caracterizarlo con la primera frase que ustedes ven en la presentación. Quiere decir que es un fondo multitemático invertido en empresas internacionales de capitalización mediana. Esto para mí es lo más importante del fondo Next Leaders, porque como les decíamos,
El fondo invierte en todo tipo de temáticas y les vamos a mostrar justamente cuáles son estas temáticas en las que invertimos, pero cada una representa, según nuestro análisis, perspectivas de crecimiento a largo plazo estructurales, es decir, que no dependen de una moda, de un ciclo, son realmente temas que están cambiando nuestra economía y nuestro mundo hacia el futuro y para mejor. Pero ustedes podrían decirme, Rolando, los fondos multitemáticos ya los conocemos, hay varios en el mercado. ¿Cuál es la diferencia del Echiquier World Next Leaders? Y su principal diferencia es justamente esta segunda característica, que invertimos en empresas de tamaño intermediario o empresas de mediana capitalización, que son empresas tal vez un poco menos conocidas que los gigantes de la economía como Google, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera, que son obviamente más grandes que las micro y pequeñas empresas, que son muy interesantes, pero que tal vez tienen un poco un riesgo superior en liquidez, tal vez en tamaño. Nosotros pensamos que entre ambos extremos tenemos empresas sumamente interesantes que están acelerando su crecimiento y que además tienen perspectivas de desarrollo que son sumamente grandes, teniendo en cuenta estos temas que les permiten de seguir creciendo hacia el futuro. Y es este elemento, esta mezcla de los temas en los que invertimos a través de estas empresas de tamaño intermediario que hacen, según nosotros, que este fondo, el Echiquier World Next Leader, sea tan diferente, tan único y tan complementario a la cartera de los inversores. Y lo que vemos ahora es que las empresas en las que nosotros invertimos responden a ciertos temas que hemos elegido. Estos temas son además temas que están viviendo, es decir, que a medida que va pasando el tiempo, hay ciertos temas cuyo potencial tal vez disminuye y que vamos a ir progresivamente reemplazando por otros temas con mayor potencial. Ciertos temas que tenemos hoy en día en la cartera son, por ejemplo, la robótica y la automatización, que son elementos que están cambiando cómo funciona nuestra economía, cómo producimos productos y cómo estamos permitiendo a las empresas de tener mayor crecimiento y productividad. Empresas como Ocado, que es una empresa inglesa, permite de automatizar todos los centros de logística de las más grandes empresas de distribución alimentaria del mundo. Y eso es sumamente importante porque a medida que nosotros consumimos y compramos productos en línea, el comercio electrónico, además, como lo ven en el slide, es otro de los temas en los que invertimos, se necesita mayor velocidad, mayor productividad para que estos productos puedan ser organizados, regrupados y enviados a su destinación, a los clientes de la manera rápida, eficaz y en seguridad. Este tema nos parece sumamente importante. Y nos gusta también, por ejemplo, la disrupción financiera. El mundo financiero es un mundo en el que se generan muchísimos datos. Todo lo que son pagos, préstamos, transacciones financieras, análisis de mercados. Y en esta generación de data, lo más interesante es que nuevas empresas, esta nueva generación de futuros líderes, están comenzando a desarrollar aplicaciones sumamente innovantes y de plena disrupción. Tenemos, por ejemplo, la empresa australiana Afterpay, que es una de las primeras posiciones en la cartera, que están permitiendo de facilitar el crédito, el financiamiento a los consumidores que necesitan a veces una facilidad de pago para comprar ciertos productos. La diferencia es que en vez de estar pagando tasas de interés sumamente elevadas a través de tarjetas de crédito, este financiamiento es gratuito para el consumidor y quien lo paga, pues es el vendedor que va a pagar a Afterpay una comisión para que el consumidor pueda comprar este producto y tenga luego un sistema de pagos. Esta disrupción, por ejemplo, es solo uno de tantos ejemplos que estamos viendo en el sector financiero y que para nosotros son oportunidades de inversión impresionantes. Y eso no es todo. Podemos ver también que temas como la salud son sectores sumamente innovantes que están cambiando cada día. Lo hemos visto durante la crisis del COVID, con el acceso a la medicina a distancia a través de los smartphones y las aplicaciones que nos han permitido durante la pandemia, durante las cuarentenas,
de poder tener acceso a un doctor a cada momento prácticamente. Empresas como Teladoc en Estados Unidos o incluso Ping An Healthcare en China permiten tener este acceso a médicos a todo momento. Y en China, incluso esta empresa Ping An Healthcare es sumamente interesante porque además el doctor, el médico, es una inteligencia artificial. Y esto yo creo que es un buen ejemplo para mostrar cómo en el fondo los temas en los que invertimos son además temas universales. Temas como la inteligencia artificial van a favorecer actividades en la salud, como les decía, como en el ejemplo del Ping An Healthcare. Pero además, lo interesante de este fondo y de nuestra cartera es que estos temas están en fuerte crecimiento y son varios. No les hemos mostrado en este slide, pero podría haber hablado hoy en día de las energías renovables y de las baterías eléctricas que están permitiendo esta transformación de nuestra economía hacia medios de energía, de capacidad para poder tener vehículos eléctricos, por ejemplo, robots eléctricos y demás, que estén beneficiando de esa transición energética que es muy necesaria. Y este tema de la transformación energética, pues nos ha permitido de invertir desde el año pasado en empresas como Voltalia, que es una empresa francesa que está generando capacidades de producción de energía renovable a través de energía solar, energía eólica, o incluso tenemos en este nuevo tema de la transformación energética de nuestra economía, empresas como Wuxi Lead, que es una empresa china que permite construir las máquinas que permiten de construir baterías eléctricas. Entonces vemos cómo este fondo está activamente a cada momento identificando oportunidades de inversión, temas que están cambiando nuestra economía y además identificar quiénes son estos líderes de tamaño intermediario que permiten de invertir en estos temas. Lo que vemos además, si vemos un poco en la presentación, cómo vamos identificando estas empresas de manera rápida, y tal vez podamos detallarlo más tarde, lo que podemos ver es que nuestro proceso de inversión es bastante simple. Lo que queremos hacer son cosas que son fáciles de entender, que demuestran que los resultados son buenos y en los cuales hay trabajo a la vez cuantitativo, pero sobre todo cualitativo, teniendo en cuenta análisis financiero, extrafinanciero con el ASG y además la valorización de mercado. Si ustedes ven nuestro proceso de inversión, es bastante sencillo. Tenemos primero etapas cuantitativas para determinar cuál es el tamaño de las empresas en las que queremos invertir por volumen de negocio inferior a 5.000 millones de euros, capitalización bursátil inferior a 20.000 millones de euros. Eso es por eso les decimos que son empresas de tamaño intermediario, pues mucho más pequeñas que los Google, los Facebook, los Netflix de este mundo, pero que además no solo tienen este tamaño más pequeño que les da suficiente agilidad para crecer, para invertir, pero que además tienen un crecimiento, un volumen de negocios en crecimiento superior al 12% por año. 12% por año, además, es casi 4 veces más que el crecimiento hoy en día de nuestra economía mundial. Pero además, la cartera en este momento presenta un crecimiento esperado del más del 33% anual en los próximos 3 años. Es decir, que nuestras empresas están creciendo a más de 10 veces el crecimiento del PIB mundial. Y esto muestra, yo creo, que estas temáticas en las que invertimos, pues permiten a estas empresas de crecer más rápido, como son además más pequeñas y más ágiles, pues que pueden crecer aún más rápido. Este trabajo cualitativo nos ha permitido de reducir nuestro universo de inversión a unas 600 empresas, de las cuales vamos luego a analizar en todos los temas que ya les dije: crecimiento, liderazgo, innovación, cuáles son las ventajas competitivas que nuestras empresas están creando cada día a través de estos pilares de inversión: crecimiento, liderazgo, innovación, y además todo el análisis ASG que identifica, yo creo, el ADN de la financière de l'Échiquier, de inversor responsable, y a través del análisis financiero y extrafinanciero, pues podemos reducir aún más nuestro universo de inversión para determinar cuáles son las empresas en las que queremos invertir
Y queda una última etapa que es muy importante, es el mercado. ¿Cuál es el precio de estas empresas hoy en día? Y sobre todo, ¿cuál debería ser el precio dentro de 3, 5 años? Y si el precio futuro es suficientemente mayor al de hoy en día, pues nos interesa y compramos, invertimos en la empresa. 25 a 35 empresas nada más entran en nuestra cartera luego de haber pasado todos estos procesos sobre la temática, sobre el tamaño, el crecimiento, aspectos financieros, extrafinancieros y de valorización. Bastante simple, pero bastante complejo, puesto que yo y mi equipo trabajamos todo el día para realizar este proceso de inversión y determinar cuáles son las mejores perspectivas de inversión a largo plazo. Si vemos, para ir un poco concluyendo, cuáles son las perspectivas y cómo nuestras empresas han ido creciendo, me gusta mucho este slide porque les muestra esta diapositiva cómo las empresas han ido acelerando su crecimiento durante el tiempo y cómo su cotización en la bolsa ha ido subiendo. Lo que vemos, si tenemos el ejemplo de Sea Limited, es una empresa asiática de e-comercio, pues su volumen de negocios ha ido creciendo del 120% anual. Fantástico, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la reacción en la bolsa de valores para esta empresa? 1 por 1, 124% de crecimiento anual en la bolsa de valores. Pues aquí vemos cómo el fundamental está siendo reflejado y se refleja en la bolsa de valores y es exactamente eso lo que nos interesa. Hoy en día Sea Limited se volvió muy grande para la cartera, así que la vendimos, pero les muestra cómo vamos trabajando en este fondo. Y para concluir, tal vez me gustaría acabar con esta diapositiva para mostrarles que el perfil financiero de estas empresas es tremendo, están creciendo mucho más rápido que el mercado, con mejores márgenes de free cash flow, generan muchas ganancias y además no tienen deuda, tienen bastante cash para invertir en crecimiento. Estas empresas se pagan a un premium en relación al mercado, pero teniendo en cuenta este crecimiento fenomenal que ellas tienen, nos parece que es un equilibrio bastante bueno entre oportunidad, riesgos y perspectivas a largo plazo. Entonces, concluir para deciros que el Echiquier World Next Leaders es un fondo único, complementario, focalizado en las temáticas más grandes de nuestra economía a través de empresas de tamaño intermediario que según nosotros están cambiando el mundo de hoy, pero sobre todo del mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Rolando por tu presentación. Vamos a ir ya, si te parece, con las preguntas que nos han ido llegando. Mira, te voy a lanzar esta que nos ha mandado David Rabella. David Rabella, que es director de inversiones de Valbank Funds. Esta es la pregunta, dice: si compramos por potencial de crecimiento, me gustaría entender cuándo se quitan estos valores de la cartera. Dice, en el caso negativo, ¿cuánta paciencia tenemos con ellos si no logran el crecimiento esperado? Dice, pero quizá más importante, cuando realmente funcionan y se cumplen efectivamente esas expectativas de crecimiento y rentabilidad, ¿en qué momento decidís vender una empresa que en realidad tiene un momentum positivo? Exacto, pues muchas gracias, es muy buena pregunta. Yo creo que lo interesante, y es una pregunta finalmente, ¿cuál es la política de compra y venta de las empresas? Si vemos, les estaba explicando hace unos instantes el ejemplo de la empresa Sea Limited, esta empresa asiática de e-comercio. Es una empresa que tenía un momentum de actividad de crecimiento fenomenal. Todos los años 100% de crecimiento. Pero obviamente llegó un momento en el que el valor, la empresa era muy grande y un poco cara según nuestro análisis y pues tuvimos que venderla. Esa es la disciplina de venta que tenemos en la cartera, en un ejemplo en el que todo está muy positivo. Pero hay que tener esa capacidad de vender la empresa aunque le esté yendo bien, porque las perspectivas ya han sido integradas en su valorización. Pero también, y era la pregunta, tenemos empresas que hoy en día tal vez no estén creciendo tan rápido que uno lo quisiera. Y pues ahí la pregunta de ¿deberíamos mantenerla o no? Empresas como Alteryx, que están en cartera hoy en día, han funcionado muy bien estos últimos años, pero desde hace un año la empresa no le está yendo muy bien.
Sin embargo, nuestra convicción aún es elevada en la empresa y pensamos que tienen lo necesario para seguir creciendo, entonces hay que ser pacientes y recordar que somos inversores a largo plazo. Y obviamente, un último ejemplo, son empresas que no están creciendo como lo queremos y la convicción ha bajado, tenemos que venderla. Y esos casos también ocurren y es esta capacidad de ser una gestión activa de convicción que nos permite de mantener la convicción cuando la hay y cuando ya no la hay, pues vender la empresa simplemente. Vamos con una pregunta que nos manda en este caso Francisco Martínez, que es asesor financiero de Adbank. Dice que en primer lugar le gustaría felicitar por el comportamiento del fondo desde el lanzamiento, en particular los últimos 2 años. Dice, me gustaría escuchar lo que propone como gestor a favor de esta cartera y su capacidad para generar alfa de forma consistente en el futuro. Dice, sobre todo teniendo en cuenta el estrechamiento de diferencial este año respecto a su benchmark. Sí, bueno, pues muchas gracias. Es una pregunta obviamente muy interesante, muy importante. Este año 2021 es bastante complicado, yo creo, para estrategias de fuerte crecimiento que invierten en innovación. Y lo ven, por ejemplo, aquí tengo los datos a finales del mes de abril. Estamos lastimosamente en negativo en relación a nuestro benchmark que está en positivo. Y obviamente no es una situación cómoda, pero sin embargo, no creemos que esta situación pueda durar a largo plazo, puesto que los temas en los que invertimos de crecimiento y de innovación están realmente cambiando nuestra economía. Y lo que sí vemos a largo plazo, y es por eso que aquí vemos la rentabilidad de la estrategia a 1, 3, 5 años desde creación en el 2013, y vemos de manera anualizada que la cartera, si vemos a los últimos 3 años, pese al rendimiento negativo de este año, sigue creciendo al 33% anual. Durante los últimos 5 años, del 24% anual, y desde que se creó, del 19% por año. Lo que vemos entonces es que cada vez que va pasando el tiempo, nuestros temas están en aceleración y este fondo está capturando esta aceleración. Entonces sí, mi respuesta es muy positiva. Si vemos a largo plazo, la sostenibilidad del crecimiento de la cartera se nos parece muy posible, teniendo en cuenta las perspectivas de nuestras empresas, pero sí también es una estrategia que tiene volatilidad, que tiene riesgos, y hay que saber esperar estos periodos como el que estamos viviendo hoy en día. El año acaba de comenzar, las perspectivas son de largo plazo, pero sí podemos ver cosas como lo que está pasando este año, sin que esto venga a cambiar nuestra visión de convicción a largo plazo. Rolando, a mí me gustaría saber, precisamente lo veíamos, ¿no? Ese comportamiento tan positivo que ha tenido la cartera, con unos flujos muy positivos el año pasado para estas historias de crecimiento, ¿no? Los flujos, sin embargo, este año se han ido más a esa rotación más hacia el value, más industrial. ¿Eso os hace repensar de alguna manera la estructura de la cartera, ese movimiento de los flujos, o lo que hace es esperar la oportunidad para cuando llegue y demás? Bueno, es una pregunta muy interesante porque sí, obviamente los flujos ayudan al crecimiento de las empresas, pero es una discusión entre el huevo y la gallina, quién aparece primero. Y nuestra visión es de pensar que nuestras empresas están creciendo cada día y es un poco una teoría de la gravedad. Están volviéndose cada vez más grandes, su masa está siendo más grande y pase lo que pase, van a traer los flujos en cuanto pasemos estos periodos de rotación. Las empresas más grandes de este mundo, si uno piensa a Microsoft, a Apple, a Google, se han convertido desde una startup en un garaje en California hasta las más grandes empresas de este mundo, pese a todo tipo de situación económica, geopolítica, todo tipo de riesgos, de crisis y de oportunidades que han habido, porque lo que cuenta es cómo estas empresas, a través de la innovación, el crecimiento y el liderazgo, se convierten desde una startup hasta las más grandes empresas y los flujos van a volver, van a quedarse, van a ir, van a venir, pero las empresas van a seguir creciendo y es eso lo que más nos interesa y por eso vemos que a largo plazo, pues que los flujos vengan o se vayan, al final de cuentas pensamos que regresan, puesto que estas son las más bellas empresas que podemos identificar hoy en día en nuestra economía.
Sí, nos preguntan también si dentro de los distintos perfiles de empresas en los que invierte el fondo, si la parte de empresas más de aceleración del crecimiento, ese tipo de compañías, si tenéis algún límite, algún cap en la cartera. No, yo creo sí, porque a mi entender la pregunta es un poco también en cómo vamos diversificando los riesgos en la cartera. Obviamente hay empresas que están creciendo sumamente rápido y que van a tener cierto perfil de riesgo y otras son un poco más establecidas, tal vez un poco más maduras y pues podrían ser más defensivas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos en la cartera ambas exposiciones? Yo creo que lo más importante es analizar empresa por empresa cuáles son estas perspectivas y podría sorprender que no es tan sencillo como decir una empresa crece rápido pero es riesgosa y una empresa es madura y no es riesgosa. Porque hay empresas que son casi mágicas como la empresa Zoom Info, por eso les mostramos aquí las cinco primeras posiciones de la cartera. Zoom Info es una empresa que está creciendo entre el 35 al 45% anual y que ya tiene beneficios, rentabilidad del 30% o más. Entonces es bastante impresionante de ver que el crecimiento y la rentabilidad para esta empresa van mano a mano y le permite de seguir creciendo, invirtiendo y manteniendo rentabilidad. Entonces le da un perfil que es a la vez defensivo y que a la vez es de crecimiento. Y al contrario, vamos a tener empresas como Afterpay que están creciendo sumamente rápido, al 80% por año, y que hoy en día están apenas comenzando a generar rentabilidad. Lo que importa, yo creo, es manejar en la cartera de manera activa, dinámica, cómo vamos equilibrando todos estos elementos sin poner un límite fijo, porque el mercado y las empresas son seres vivientes, están evolucionando, cambiando, creciendo, invirtiendo en cada momento. Entonces es más bien a nosotros de manejar ese equilibrio día a día, semana a semana. Pues ahí está, esa naturaleza de las empresas y de los mercados que seguimos con vosotros. Muchas gracias por tu tiempo, Rolando. Nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas, pero ha sido un placer tenerte con nosotros. Realmente, muchas gracias.